Hola a todos. Gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en una historia real, inesperada y profundamente conmovedora que ha sacudido a millones de personas en los últimos días. Se trata de las últimas palabras y la última decisión espiritual de Scott Adams, el creador de Dilbert, justo antes de su muerte. Lo que ocurrió al final de su vida ha abierto un debate intenso, emocional y lleno de preguntas que nadie puede ignorar. Scott Adams murió a los 68 años, una noticia que no solo impactó al mundo del cómic y la cultura popular, sino que también provocó una fuerte reacción en círculos religiosos, mediáticos y sociales. Durante décadas, Adams fue conocido como un pensador provocador, crítico del poder, escéptico frente a muchas creencias tradicionales y extremadamente racional en su forma de analizar el mundo. Por eso, cuando su exesposa Shelley Miles apareció en una transmisión en vivo para revelar un mensaje final escrito por él antes de morir, el contenido de ese mensaje cayó como una bomba. Según Shelley Miles, Scott Adams dejó por escrito una declaración en la que afirmaba que, aunque no se consideraba un creyente, había tomado la decisión consciente de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No fue una frase improvisada ni un comentario sacado de contexto, sino un texto preparado por él mismo, leído palabra por palabra, con plena conciencia de que su vida estaba llegando al final. En ese mensaje, Adams hablaba de un cálculo de riesgo y recompensa, reconociendo que aceptar a Cristo, incluso desde una postura racional, le parecía una decisión demasiado atractiva como para ignorarla. Este punto es clave, porque no estamos hablando de un hombre que toda su vida defendió abiertamente la fe cristiana. Al contrario, Scott Adams se definió durante años como no creyente, alguien que observaba la religión con distancia intelectual. Sin embargo, también es cierto que en sus últimos años, especialmente a través de su programa Real Coffee with Scott Adams, había mostrado un interés creciente por temas espirituales, conversaciones sobre Dios, el sentido de la vida y lo que ocurre después de la muerte. No era fe declarada, pero tampoco era indiferencia. En medio de este contexto, el mensaje final adquiere un peso enorme. Adams no afirma de manera tajante que ahora cree sin dudas, sino que reconoce su escepticismo y al mismo tiempo da el paso de aceptar a Cristo. Dice que si despierta en el cielo, no necesitará más pruebas, y expresa incluso una ligera preocupación por si todavía califica para entrar. Esa mezcla de ironía, honestidad y vulnerabilidad es lo que ha hecho que millones de personas se detengan a escuchar, reflexionar. Antes de continuar, gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y darnos más motivación para seguir creando contenido profundo y de calidad. Este no es solo el relato de una muerte, sino el retrato de un hombre enfrentándose a su final con la mente despierta y el miedo muy presente. La pregunta que muchos se hacen no es solo si Scott Adams fue sincero, sino qué significa realmente aceptar la fe en el último momento de la vida. Para algunos, es una prueba del poder de la gracia. Para otros, un acto desesperado. Y para muchos más, un espejo incómodo que los obliga a pensar qué harían ellos en una situación similar. En la siguiente parte vamos a analizar con más detalle el contenido exacto de ese mensaje final, el contexto en el que fue escrito y por qué las palabras de Shelley Miles provocaron una reacción tan intensa entre creyentes y no creyentes por igual. Para comprender por qué este mensaje final causó tanto impacto, es necesario detenernos con calma en el contenido exacto de las palabras que Scott Adams dejó escritas antes de morir y en el momento vital en el que fueron redactadas. No se trató de una frase aislada ni de una confesión arrancada por otros, sino de un texto elaborado conscientemente, cuando Adams ya era plenamente consciente de la gravedad de su estado y de la cercanía de la muerte. En su declaración,
Adams comienza reconociendo algo que durante años había repetido públicamente: no se consideraba un creyente. Esa afirmación es importante porque marca una continuidad con su trayectoria intelectual. No intenta reescribir su pasado ni fingir que siempre fue un hombre de fe. Al contrario, parte desde la honestidad brutal de alguien que sabe quién ha sido y cómo ha pensado durante toda su vida. Sin embargo, inmediatamente después introduce el concepto que desató la polémica: el cálculo de riesgo y recompensa. Scott Adams explica que, aunque no se definía como creyente, al analizar fríamente la posibilidad de aceptar a Jesucristo, la ecuación le parecía extraordinariamente favorable. Si no existe nada después de la muerte, aceptar la fe no tendría un costo real. Pero si existe el cielo, la vida eterna y la promesa cristiana es verdadera, entonces el beneficio es infinito. Desde su lógica, no tomar esa decisión, sabiendo que el final estaba cerca, le parecía irracional. Esta forma de expresarlo generó reacciones encontradas. Para muchos creyentes, escuchar a un hombre tan escéptico admitir públicamente que veía atractivo aceptar a Cristo fue profundamente conmovedor. Lo interpretaron como el resultado de un proceso interno largo, silencioso, que finalmente desembocó en un acto de humildad. Para otros, sin embargo, ese mismo razonamiento sonó frío, calculador y carente de fe genuina. La palabra cálculo fue suficiente para que algunos hablaran de una conversión interesada, hecha por miedo o conveniencia. El mensaje continúa con una frase que revela una vulnerabilidad pocas veces vista en Scott Adams. Él afirma que si despierta en el cielo, no necesitará más pruebas. Esa frase rompe con la imagen del pensador que siempre exigía evidencias, datos y argumentos. Aquí no hay debate ni análisis, solo la aceptación de que, llegado ese punto, la experiencia superaría cualquier razonamiento previo. Incluso añade, con un tono que mezcla ironía y temor real, que espera todavía estar calificado para entrar. No hay arrogancia en esas palabras. Hay duda y una especie de súplica silenciosa. El contexto en el que este mensaje fue leído también es fundamental. Fue Shelley Miles, su exesposa, quien decidió compartirlo públicamente durante una transmisión en vivo. Su voz, al leer el texto, no transmitía espectáculo ni provocación, sino un peso emocional evidente. Ella dejó claro que esas palabras fueron escritas por Adams semanas antes de morir y que reflejaban un estado mental serio, reflexivo y consciente. No habló de presión externa, ni de pastores, ni de conversiones forzadas, simplemente leyó lo que él dejó. Esto llevó a muchos a revisar los últimos meses de vida de Scott Adams. En su programa Real Coffee with Scott Adams, ya había hablado en varias ocasiones sobre la muerte, el sufrimiento y la posibilidad de que existiera algo más allá. Aunque nunca se declaró cristiano en vida, tampoco cerró la puerta. Hacía preguntas, escuchaba argumentos y reconocía que la idea de Dios no era absurda. Ese recorrido previo hace que el mensaje final no aparezca de la nada, sino como el punto culminante de una inquietud que llevaba tiempo creciendo. Sin embargo, la polémica no tardó en estallar. Algunos críticos argumentaron que aceptar la fe en el último momento no borra una vida entera de escepticismo o críticas a la religión. Otros respondieron que, según el propio cristianismo, la conversión auténtica no depende del momento, sino de la sinceridad del corazón. Esta tensión entre juicio humano y fe espiritual se convirtió en el eje del debate que siguió a la publicación del mensaje. Lo que nadie pudo negar es que esas palabras obligaron a millones de personas a mirarse a sí mismas. Porque más allá de Scott Adams, el mensaje plantea una pregunta incómoda: ¿qué haría cada uno de nosotros si supiera que el tiempo se acaba? Seguir aferrados a nuestras certezas,
o dar un paso hacia lo desconocido buscando esperanza. En la próxima parte vamos a profundizar en las reacciones que generó este mensaje entre analistas, creyentes, escépticos y figuras públicas, y por qué muchos compararon el caso de Scott Adams con otros pensadores famosos que se acercaron a la fe al final de sus vidas. Las reacciones al mensaje final de Scott Adams no tardaron en multiplicarse, y lo hicieron desde ángulos muy distintos. Analistas, comentaristas religiosos, figuras mediáticas y seguidores de su trabajo comenzaron a interpretar sus palabras a través de sus propios marcos ideológicos. Para algunos, el caso de Adams representaba una confirmación de que incluso las mentes más escépticas no pueden ignorar las preguntas fundamentales cuando se enfrentan a la muerte. Para otros, era un ejemplo de cómo el miedo puede empujar a decisiones que no necesariamente reflejan una convicción profunda. Uno de los puntos más discutidos fue la comparación con otros pensadores contemporáneos que han mostrado interés por la fe sin llegar a declararse plenamente creyentes durante gran parte de su vida. Scott Adams fue comparado en repetidas ocasiones con Jordan Peterson, no por similitudes biográficas, sino por una actitud intelectual parecida. Ambos abordaron la religión desde la psicología, la filosofía y el análisis cultural, reconociendo el valor moral y simbólico del cristianismo, incluso cuando evitaban una afirmación de fe directa. En ese sentido, muchos interpretaron el mensaje final de Adams como el último paso de un proceso que ya estaba en marcha. Desde el ámbito cristiano, varias voces señalaron que la conversión al final de la vida no es algo extraño dentro de la tradición bíblica. Recordaron el ejemplo del ladrón crucificado junto a Jesús, quien, según el relato evangélico, reconoció su fe en el último momento y recibió la promesa del paraíso. Este paralelismo fue utilizado para defender la legitimidad espiritual de la decisión de Adams, insistiendo en que nadie puede medir la sinceridad de una conversión desde fuera. Para estos creyentes, el mensaje no debía analizarse como un argumento lógico, sino como un acto personal entre un individuo y Dios. Sin embargo, desde sectores más críticos surgió una lectura distinta. Algunos comentaristas señalaron que el lenguaje utilizado por Adams, especialmente la referencia explícita al cálculo de riesgo y recompensa, revelaba una motivación utilitaria más que espiritual. Desde esta perspectiva, aceptar a Cristo no habría sido el resultado de una fe nacida del amor o la convicción, sino de una estrategia final para evitar un posible castigo eterno. Esta interpretación generó un debate intenso sobre si una decisión tomada desde el miedo puede considerarse una fe auténtica. A pesar de estas críticas, incluso muchos escépticos reconocieron algo importante. Scott Adams no presentó su decisión como una verdad absoluta que todos debieran seguir, ni intentó convencer a nadie. No hubo sermón, ni ataque a quienes no creen, ni una declaración triunfalista. Sus palabras transmitían duda, fragilidad y una honestidad poco común. Esa falta de certeza absoluta fue, paradójicamente, lo que hizo que su mensaje resultara creíble para muchos que normalmente rechazan los discursos religiosos. También hubo una reacción emocional muy fuerte entre personas que habían seguido a Adams durante años. Para algunos fans, el mensaje final humanizó a una figura que solían ver como distante, irónica o incluso cínica. De repente, el creador de Dilbert ya no era solo un observador mordaz de la sociedad moderna, sino un hombre enfrentándose a su propia finitud. Esa imagen generó empatía, incluso entre quienes no compartían su decisión espiritual. Otro elemento clave fue el papel de Shelley Miles al hacer público el mensaje. Muchos valoraron su decisión como un acto de respeto hacia la voluntad de Adams, mientras que otros se preguntaron si ese contenido debía haberse mantenido en el ámbito privado. Sin embargo, el hecho de que ella se limitara a leer el texto, sin añadir interpretaciones ni juicios personales,
redujo considerablemente las sospechas de manipulación o explotación mediática. Su tono sobrio contribuyó a que el mensaje fuera percibido como un testimonio, no como un espectáculo. En el centro de toda esta discusión apareció una pregunta más amplia, que va más allá de Scott Adams. ¿Qué significa realmente creer? ¿Es la fe una certeza absoluta? ¿O puede coexistir con la duda? ¿Es válida una conversión si nace del razonamiento, o solo si surge de una experiencia emocional profunda? El caso de Adams no ofreció respuestas definitivas, pero sí obligó a muchos a replantearse sus propias definiciones. En la próxima parte analizaremos el concepto del llamado cálculo espiritual, la idea de Pascal y por qué este argumento sigue siendo tan polémico cuando se aplica a decisiones reales al final de la vida. Para entender por qué las palabras de Scott Adams generaron tanta controversia, es necesario profundizar en el concepto que muchos identificaron de inmediato en su mensaje. La idea del cálculo espiritual, conocida desde hace siglos como la apuesta de Pascal. Aunque Adams no mencionó a Pascal por nombre, su razonamiento seguía una lógica muy similar: evaluar la fe no desde la emoción, sino desde la conveniencia racional frente a la incertidumbre de la muerte. La apuesta de Pascal plantea que, si Dios existe y uno cree, el beneficio es infinito, mientras que si Dios no existe, la pérdida es mínima. Por el contrario, no creer y que Dios exista implicaría una pérdida infinita. Este razonamiento ha sido debatido durante siglos por filósofos, teólogos y científicos, precisamente porque reduce una cuestión espiritual profunda a una ecuación lógica. Cuando Scott Adams habló de riesgo y recompensa, muchos interpretaron que estaba recurriendo exactamente a este tipo de pensamiento. Para sus defensores, este enfoque no invalida la fe. Argumentan que cada persona llega a la creencia desde un camino distinto. Algunos lo hacen a través de experiencias emocionales intensas, otros mediante tradiciones familiares y otros, como Adams, desde la reflexión intelectual ante la finitud. Desde esta mirada, el razonamiento no es un obstáculo para la fe, sino una puerta de entrada. La decisión de aceptar a Cristo, aunque nacida del análisis, puede transformarse en una fe genuina en el interior de la persona. Sin embargo, los críticos señalan un problema fundamental. Si la fe se adopta solo como una póliza de seguro ante la muerte, pierde su esencia espiritual. Según esta visión, creer no debería ser un acto estratégico, sino una entrega sincera. La fe basada en el miedo al castigo o al vacío posterior a la muerte es vista como frágil, interesada y carente de profundidad. Por eso, algunos consideraron que el lenguaje de Adams era incompatible con una conversión auténtica. Aún así, este debate suele ignorar un aspecto crucial: el estado psicológico de una persona que sabe que va a morir. En ese momento, muchas certezas se desmoronan. El orgullo intelectual, la necesidad de tener razón y las identidades construidas durante toda una vida pierden fuerza. Lo que queda es la pregunta esencial sobre el sentido, el destino y la posibilidad de que la vida no termine en la nada. En ese contexto, incluso una decisión basada inicialmente en el razonamiento puede convertirse en algo mucho más profundo. Otro punto relevante es que Scott Adams nunca afirmó haber resuelto todas sus dudas. Al contrario, reconoció abiertamente que no se consideraba un creyente en el sentido tradicional. Esa confesión de duda fue vista por algunos teólogos como una señal de honestidad, no de hipocresía. La fe, desde esta perspectiva, no siempre es certeza absoluta, sino un acto de confianza en medio de la incertidumbre. La polémica también reveló una tensión constante dentro de la sociedad moderna. Vivimos en una cultura que valora la lógica, la evidencia y el pensamiento crítico, pero que al mismo tiempo busca significado,
consuelo y esperanza frente a la muerte. El caso de Scott Adams se convirtió en un símbolo de ese conflicto. Un hombre formado en el análisis racional, enfrentado a una pregunta que la razón por sí sola no puede responder de manera definitiva. Más allá de si su decisión fue correcta o no, lo cierto es que obligó a muchas personas a confrontar una realidad incómoda. Todos, tarde o temprano, llegamos a un punto en el que debemos decidir qué hacemos con nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras preguntas finales. Algunos lo harán desde la fe aprendida, otros desde el escepticismo y otros, como Adams, desde una mezcla de razón y esperanza. En la siguiente parte abordaremos el impacto emocional y social que dejó esta historia. ¿Cómo afectó a las personas cercanas a Scott Adams y por qué su mensaje final sigue resonando en quienes nunca se interesaron por la religión? El impacto del mensaje final de Scott Adams no se limitó al debate intelectual o religioso. También tuvo un efecto profundo en el plano emocional y social, especialmente entre las personas que lo rodeaban y quienes siguieron su trayectoria durante décadas. La muerte de una figura pública siempre genera reacciones, pero cuando esa muerte va acompañada de una confesión tan íntima, el eco se vuelve mucho más intenso. Para sus seguidores más cercanos, el mensaje fue una mezcla de sorpresa y tristeza. Muchos habían acompañado a Adams a lo largo de años de sátira, análisis político y comentarios provocadores. Lo veían como alguien que siempre mantenía una cierta distancia emocional, protegido por la ironía y el pensamiento crítico. Descubrir que, al final de su vida, se enfrentó a la muerte con dudas, temor y esperanza lo volvió profundamente humano. Esa humanidad fue, para muchos, más impactante que cualquier giro ideológico. En el entorno personal de Adams, la atención se centró especialmente en Shelley Miles. Aunque ya no eran pareja, fue ella quien asumió la responsabilidad de compartir el mensaje con el mundo. Su papel generó respeto, pero también una enorme carga emocional. Hacer pública una declaración tan personal implica exponerse al juicio de millones de personas. Y aún así, Miles decidió hacerlo. Para algunos, su decisión fue un acto de fidelidad a la voluntad de Adams. Para otros, un gesto que buscaba dar sentido a una pérdida dolorosa. Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que el mensaje también reavivó conversaciones dentro de muchas familias y círculos de amigos. Personas que nunca hablaban de religión comenzaron a hacerlo. Otros recordaron a seres queridos fallecidos y se preguntaron qué pensamientos habrán tenido en sus últimos momentos. La historia de Adams funcionó como un detonante, no porque ofreciera respuestas claras, sino porque planteaba preguntas que muchos preferían evitar. En redes sociales, el caso fue compartido miles de veces, a menudo acompañado de reflexiones personales. Algunos usuarios agradecieron que una figura conocida hablara sin vergüenza de la muerte y la fe. Otros expresaron incomodidad, señalando que la exposición pública de una decisión tan íntima podía ser manipulada o malinterpretada. Aún así, incluso las críticas demostraban algo importante: el mensaje no dejó indiferente a nadie. Desde una perspectiva más amplia, la historia puso de relieve cómo la sociedad contemporánea enfrenta el tema de la muerte. Vivimos rodeados de entretenimiento, distracción y ruido constante, pero cuando una figura pública habla de su final de manera directa, ese ruido se detiene por un momento. Scott Adams, sin proponérselo, obligó a muchos a mirar de frente una realidad que todos comparten: la fragilidad de la vida. También hubo un impacto notable entre personas que se definen como no creyentes. Algunos reconocieron que, aunque no compartían la decisión de Adams, comprendían el impulso detrás de ella. El miedo a la nada,
El deseo de continuidad y la búsqueda de significado no son exclusivos de una religión. En ese sentido, su mensaje trascendió las fronteras de la fe cristiana y tocó una fibra universal. Lo más significativo es que, después de la polémica inicial, el mensaje comenzó a ser leído con más calma. Pasó de ser una noticia impactante a convertirse en una reflexión prolongada. Ya no se trataba solo de si Scott Adams fue sincero o no, sino de lo que su historia revelaba sobre la condición humana. Enfrentados a la muerte, incluso los más racionales buscan esperanza, consuelo y una respuesta que vaya más allá de los datos y la lógica. En la última parte analizaremos el significado final de esta historia, lo que deja como legado y por qué el mensaje de Scott Adams sigue resonando mucho después de su muerte. La historia de Scott Adams no termina con una respuesta clara ni con una conclusión definitiva. Y quizá ahí radica su verdadero significado. Su mensaje final no fue un sermón, ni una proclamación triunfal de fe, ni un rechazo explícito a todo lo que había defendido antes. Fue, más bien, el testimonio de un hombre que llegó al límite de su vida cargando las mismas preguntas que han acompañado a la humanidad desde siempre. Al aceptar a Jesucristo en sus últimas palabras, Adams no cerró el debate, lo abrió. Mostró que incluso una mente entrenada para el análisis, la ironía y el escepticismo no queda inmune cuando se enfrenta a la certeza de la muerte. En ese momento final, el control intelectual cede espacio a la vulnerabilidad. Ya no se trata de tener razón, sino de encontrar sentido. Ya no se trata de convencer a otros, sino de enfrentarse a uno mismo. Para algunos, su decisión será siempre vista como insuficiente, tardía o motivada por el miedo. Para otros, será un ejemplo poderoso de que nunca es demasiado tarde para dar un paso hacia la fe. Pero más allá de estas interpretaciones, el legado de Scott Adams en este último acto no está en la etiqueta de creyente o no creyente, sino en la honestidad con la que expuso su duda. No fingió certeza donde no la había. No disfrazó su razonamiento de devoción absoluta. Dijo exactamente lo que pensaba y sentía en ese momento final. Su historia también deja una lección incómoda para la sociedad moderna. Vivimos rodeados de opiniones firmes, identidades rígidas y discursos polarizados. Sin embargo, la muerte desarma todas esas construcciones. Frente a ella, todos somos iguales, vulnerables y llenos de preguntas. El mensaje de Adams recuerda que la duda no es un fracaso, sino una parte inevitable de la condición humana. Para quienes lo amaron, lo siguieron o lo criticaron, su última declaración funciona como un espejo. Nos obliga a preguntarnos qué creemos realmente, qué nos da paz y qué haríamos si supiéramos que el tiempo se acaba. No desde la urgencia del pánico, sino desde la sinceridad. Porque al final, más allá de ideologías, religiones o escepticismo, todos buscamos lo mismo, que nuestra vida haya tenido sentido y que la muerte no sea simplemente el final.